Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Freddy, por la invitación. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes de la región. Mi charla se trata de hablar un poco de los protocolos de estimulación ovárica y su relación que tienen con la calidad embrionaria. Este es un tema que no depende, obviamente, el 100% de nosotros los embriólogos, pero siempre es importante estar muy al pendiente y muy informados de todo la estimulación ovárica de cada paciente para estar entonces sabiendo lo que vamos a poder esperar en el laboratorio. Entonces, yo comienzo hablando un poco de lo que es el control hormonal. Sabemos que el estímulo ovárico se inicia con acción de la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH, que es un decapéptido de secreción pulsátil con una vida útil muy corta, tanto así que no es detectable en la circulación periférica, sino solo a nivel portal. Esta hormona actúa sobre la hipófisis anterior y fomenta la liberación tanto de la hormona folículo estimulante como de la hormona luteinizante, ambas de suma importancia en el ciclo ovárico. Sabemos también que por la acción de la FSH, el ovario consigue reclutar un folículo del grupo de folículos antrales y llevarlo hasta la maduración. Luego, por efecto de la LH, este se romperá con la consecuente ovulación. Esto sería pues en un ciclo natural, ¿verdad? En el resto de los folículos degeneran y se pierden los óvulos que había en su interior. En reproducción asistida es necesario la obtención de más de un folículo para aumentar las posibilidades de gestación. Es vital administrar a la paciente medicación hormonal específica durante su ciclo menstrual. Podemos decir que la finalidad de la estimulación es engañar al ovario para poder madurar toda la corte ovocitaria y que todos los folículos que estaban destinados a degenerar consigan crecer y dar lugar a óvulos maduros que puedan ser fecundados. Entonces, estos medicamentos sirven para anular todas las hormonas internas que actúan en el ciclo menstrual de la mujer con dos objetivos. Permitir que la estimulación ovárica empiece de manera coordinada con el crecimiento de todos los óvulos a la vez y también evitar la ovulación natural. Tenemos entonces los fármacos análogos de la GnRH, que con ellos lo que se pretende es imitar la función de la hormona natural, pero de manera que la hipófisis quede bloqueada y no pueda secretar hormonas FSH y LH. Y una supresión hipofisiaria y el ciclo menstrual pues queda detenido. Debido a su estructura y su forma de actuar, se diferencian dos tipos de análogos de la GnRH. Voy a explicar aquí brevemente su mecanismo de acción, aunque yo pues no soy obviamente la más indicada para esto, pero es lo que se lee. Y tenemos pues los antagonistas y los agonistas. Los análogos agonistas de GnRH tienen una mayor afinidad por el receptor de la GnRH que la propia GRNH nativa. Cuando se administran, se unen a receptores en la hipófisis e inducen una liberación de gran cantidad de gonadotrofinas FSH y LH. Efecto denominado muy común llamado flare-up o una llamarada. Pero al ser estos administrados de forma continua terminan por copar los receptores disponibles, saturándolos y dejándolos ocupados. Al liberarse la hormona GnRH endógena en forma de pulso, encuentra todos los receptores pues, ocupados y no tiene cómo ejercer su acción. Entonces, de esta forma, queda inhibida la liberación de las gonadotropinas LH y FSH de la hipófisis anterior. Esta supresión hipofisiaria conlleva un tiempo de tratamiento que como mínimo es de una semana de duración respecto a los agonistas. Luego entonces los antagonistas de la GnRH, al contrario que los agonistas, actúan de forma competitiva, se unen al receptor, lo bloquean y producen así una supresión hipofisiaria que se caracteriza por ser profunda e inmediata, muy rápida. Este mecanismo de acción permite administrar los antagonistas en el transcurso de la estimulación ovárica. Con ellos conseguimos en 4 o 8 horas lo que con agonistas se conseguía en 12 o 20 días. Y además no existe
el fenómeno de flare-up. Entonces podemos decir que ambos análogos de las NRH son igualmente eficaces para lograr su objetivo, que es la supresión hipoficiaria. Solo queda demostrar su igualdad en los resultados, tanto en la calidad embrionaria y la tasa de gestación. Entonces tenemos que, aunque tras la aparición de los antagonistas se postularon una serie de ventajas frente a los agonistas, sin embargo la introducción de los antagonistas en la práctica clínica diaria resultó ser lenta. Esto debido pues, a que aparecieron ciertos inconvenientes. Primero se dijo, por una parte, que la programación del ciclo era menos flexible, ya que el inicio de la estimulación dependía de la regla de la paciente. Sin embargo, ese inconveniente puede solventarse perfectamente con el uso de anticonceptivos con preparado hormonal con estrógenos sintéticos. Por otro lado, los primeros estudios comparativos fase 3 entre agonistas y antagonistas evidenciaron de forma mantenida una menor tasa de gestación clínica en el grupo de antagonistas, que si bien no era estadísticamente significativa, suponía pues un hándicap en el uso de estos compuestos. Sin embargo, pasados unos años, las diferencias en tasa de gestación han desaparecido entre ambos compuestos, fundamentalmente debido a que se ha superado la curva de aprendizaje necesaria ante todo nuevo preparado. Hoy en día los protocolos con antagonistas de la GNRH han podido superar en porcentaje a los agonistas. La mayoría de médicos especialistas están usando el protocolo de antagonistas. Una vez demostrado que los resultados son equiparables, la ventaja fundamental, además del menor número de días de inyecciones, que eso es muy beneficioso para la paciente, permiten también evitar el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica a través de la inducción de la ovulación, un análogo de la GNRH en lugar con hormona gonadotropina. Este tema se explicará lo explicaré un poco más adelante. Entonces, a lo que vinimos, pues, voy a mostrar con algunos estudios que estuve revisando en la literatura, donde comparaban diversas estimulaciones ováricas controladas. Veremos el impacto que tiene en la cantidad y la calidad de los embriones, de los óvulos. Aunque realmente la mayoría de los estudios que hay en estimulación se enfocan un poco más que nada en la tasa de gestación y la tasa de implantación. Veamos en este estudio retrospectivo donde se compara el impacto del protocolo agonista y antagonista de la GNRH en los mismos pacientes durante ciclos de estimulación ovárica controladas. Tenemos el estudio comparativo de los resultados clínicos y de laboratorio. Se realizó 105 ciclos con protocolo agonista y 88 ciclos con protocolo antagonista. No se pudo detectar una diferencia significativa, como lo ven en la tabla 2, entre los protocolos para la duración de, por ejemplo, la estimulación ovárica, el número de ampollas de FSH recombinante utilizadas fue muy similar, el número de ovocitos recuperados, niveles séricos de estradiol y progesterona, grosor del endometrio y la tasa pues, de los desarrollos de embriones óvulos fecundados y de blastocistos. Tampoco hubo diferencia para el número de folículos con un tamaño mayor a 14. La tasa de fecundación fue muy parecida, la tasa de división fue muy parecida, el número de embriones transferidos también fue parecida entre ambos protocolos. Pareciera que se observan tasas más altas para los embriones de mejor calidad, 49% frente a 45%, y los embriones disponibles en 81% frente al 77% para el protocolo antagonista en comparación con el protocolo agonista. Pero estos datos no obtuvieron una significación estadística. No obstante, la tasa de implantación y la tasa de embarazo, como vemos en la gráfica en la tabla de la derecha, fueron significativamente mayores en el protocolo de antagonistas, con un 10% versus 30%,
respectivamente, que en el protocolo de agonistas, que vemos un 5% frente a un 15% respectivamente. En este estudio que realizó el doctor Muñoz del grupo IBI en Alicante, junto con el doctor Marcos Meseguer de IBI Valencia, tuvo pues como objetivo conocer si el análogo de la GnRH utilizado para la estimulación ovárica controlada y el desencadenante de la ovulación utilizando agonista de GnRH más HCG versus agonista de GnRH desencadenante, y veían y evaluar si afectaban el desarrollo embrionario y la cinética embrionaria. Un estudio de corte retrospectivo, se analizaron 2.817 embriones derivados de 400 ciclos de donación de óvulos, todos de donación, después de la estimulación y la inseminación, ya sea por ICSI o por FIP. Se evaluó pues, el momento de las divisiones embrionarias mediante un sistema de incubador con sistema time-lapse. Los resultados analizados se usó la prueba TestStudent, donde se comparan los tiempos y la prueba de chi cuadrado para comparación de dimensiones. Se determinó el momento de una serie de parámetros de desarrollo, incluidos los tiempos de división desde cigoto hasta 9 células, que son definidos por T2 hasta T9, según el algoritmo elaborado por el doctor Meseguer. También se consideró el tiempo de formación de mórulas, la aparición de el blastocele, el momento en que aparece el blastocele, y el tiempo que tarda el blasto para llegar a su expansión máxima. También se determinaron algunas variables relacionadas a la duración de los ciclos celulares, como por ejemplo la CC2, que es el segundo ciclo celular, que es por ejemplo la duración del tiempo que tarda el embrión en dividirse de dos blastómeras, en dividirse a dos blastómeras, ¿no? Desde cigoto a dos blastómeras es considerado como CC2, el CC3, que es el momento del embrión se divide de 3 blastómeras a 5 blastómeras, etcétera. Esto todo según el algoritmo del doctor Meseguer. Entonces podemos resumir en esta tabla que los embriones del grupo de ciclos tratados con antagonistas de GnRH más agonistas de GnRH, que son 2101, dividieron más rápido que los embriones derivados de pacientes tratados con agonistas más HCG. Estas diferencias fueron significativas solamente en las primeras etapas del desarrollo, pero desaparecen mientras el embrión se va desarrollando más. Entonces, este primer gráfico se puede ver que para conocerse el tipo de análogo o la forma de desencadenar la ovulación afecta la proporción de embriones óptimos en los intervalos de tiempo que aumentan el potencial de implantación. El porcentaje de embriones óptimos se calculó dentro del mejor tiempo para los parámetros cinéticos que se considera que tienen un fuerte potencial predictivo en la competencia del embrión. Estos son el T5, S2 y el CC2, el ciclo celular 2. Aunque los datos son ligeramente menores para la combinación GnRH más desencadenar con agonistas de GnRH, no hay diferencias en relación a la calidad del embrión en cuanto al potencial de la implantación. En el gráfico de la derecha vemos la distribución de embriones de las diferentes categorías de algoritmo dependiendo del protocolo utilizado. Como mencioné anteriormente, las correlaciones observadas entre los parámetros morfocinéticos y la implantación embrionaria forman la base de un procedimiento de clasificación jerárquica propuesto para seleccionar un embrión con un alto potencial de implantación para la transferencia. Entonces, en cuanto a la asignación de embriones de esta categoría, los resultados fueron bastante similares a los obtenidos por la cinética embrionaria y los rangos óptimos, aunque no es estadísticamente significativo el número de embriones de clase E, como lo ven en la última barra, fue ligeramente inferior en ciclos tratados conjuntamente con agonistas de GnRH más, antagonistas de GnRH más agonistas de GnRH. Para el resto del algoritmo se registró
la situación contraria, es decir, embriones derivados de este protocolo son un poco más numerosos, especialmente para las categorías de embriones de clase A y clase B, aunque significativamente pues no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces podemos decir que al evaluar la calidad del embrión en términos de características morfocinéticas, no se encuentran resultados significativos ni diferencia entre los dos grupos de ciclos analizados. Este otro compara la morfología y la morfocinética del embrión entre los ciclos con agonistas y ciclos antagonistas, ambos entonces utilizando como desencadenante de ovulación la HCG. Este estudio retrospectivo analizó la morfocinética de embriones, 49 pacientes sometidos a un cambio en el protocolo entre agonistas de GnRH seguido de antagonistas. O viceversa, que primero comenzaban con antagonistas y luego se cambia al segundo ciclo con agonistas. Después del cultivo, en una incubadora, también que esto tuviera un sistema de time-lapse, y vemos que fueron 49 ciclos con agonistas para un total de 172 embriones y 49 ciclos antagonistas con 163 embriones. Y esto lo que vemos es que se concluye que no hubo diferencias significativas en el número de embriones de buena calidad, como definidos como GQE, y embriones de baja calidad en ciclos agonista versus antagonista. La tabla muestra diferentes días de desarrollo embrionario a la mano izquierda. Luego en la siguiente columna tenemos el protocolo utilizado, arriba el agonista, abajo el antagonista. En la siguiente columna vemos cuando se comparó embriones de buena calidad versus mala calidad, y en la izquierda embriones de top quality, o sea, embriones muy, muy, muy buenos versus embriones de mala calidad. Entonces, aquí podemos pues resumir que tampoco hubo diferencia utilizando el mismo desencadenante de la ovulación entre embriones de buena calidad y embriones de muy buena calidad respecto al ciclo al protocolo de estimulación utilizadas entre agonista versus antagonista. Y en esta tabla, pues solamente para mostrar que se muestra la cinética evaluada en este estudio. Entonces, el impacto de los análogos de la GnRH y las gonadotropinas, como mencioné al principio, pues es difícil evaluar porque el parámetro más frecuente utilizado en los estudios es la tasa de embarazo, que es influenciado por muchos otros factores. Y aunque la estimulación ovárica puede alterar la funcionabilidad de la célula, o está demostrado que altera la funcionabilidad de las células foliculares, y aunque varios estudios parecen demostrar un efecto perjudicial, podemos decir que el objetivo principal pues, de este estudio fue a ver, no sé si me están escuchando. Se te escucha alto y claro, Ana. Muy bien. Ok, perfecto, es que pensé que había pasado algo. Ok, entonces el objetivo principal de este estudio fue comparar la proporción de embriones con anormalidades resultantes de un ciclo FIT no estimulado y embriones resultantes estimulados. Este es un estudio que hizo la doctora Labarta en el 2012. Tiene pues algunas limitaciones que, por ejemplo, para ese tiempo todavía se utilizaba el FISH, pero creo que es un estudio muy, muy interesante porque en este caso pues se utilizaron donantes jóvenes con fertilidad probada. También se utilizó donantes de semen precisamente pues para excluir cualquier factor ahí que pueda afectar, valga la redundancia, el ciclo. También se midieron como resultados secundarios la calidad embrionaria en el estadio de división y en el estadio de número de células, la tasa de fragmentación y también la tasa de llegada a blasto. Número de blastocitos también normales, euploides, versus los aneuploides. Entonces, inicialmente fueron seleccionadas 185 donantes de óvulo para el ciclo no estimulado y se pudo realizar un análisis en 51 de ellos, mostrando un 35% de anomalías cromosómicas del embrión.
46% de estos ciclos completaron un ciclo estimulado. La muestra de donante de esperma fue la misma para ambos ciclos. La proporción de embriones que muestran anormalidades en el ciclo no estimulado fue de 34%, 16 de 46, mientras el que fue del 40% en el ciclo estimulado, con diferencia de un riesgo del 5.8%. No se observaron diferencias en la calidad del embrión y el tipo de anomalías cromosómicas. El estudio muestra pues, que la estimulación ovárica moderada no aumenta significativamente la tasa de anormalidad cromosómica obtenida después del FIP en una población de mujeres jóvenes con antecedentes sin antecedentes de infertilidad, eran donantes. Los hallazgos son compatibles con datos reportados que muestran la incidencia de aneuploidía en fetos abortados de embarazos concebidos en ciclos estimulados no aumentó en comparación con concepciones espontáneas en pacientes infértiles. Sin embargo, pues el tamaño de la muestra de estudio fue un poco limitado. Se calculó para detectar una diferencia del 20% entre ambos ciclos. Se necesitaría pues a lo mejor una muestra un poco mayor de pacientes y la utilización, por supuesto, pues del NGS ahora para detectar pequeñas diferencias. Podemos concluir que cuando se comparan ciclos naturales y estimulados, no se han observado diferencias en términos de capacidad de división embrionaria, tasa de aneuploidía en embriones o incidencia de aneuploidía, incluso en fetos abortados. Luego ya, para ir finalizando en este estudio que se utilizó el ghosting, la doble estimulación, se estableció como primer resultado la tasa de formación de blastocitos euploides por metafase 2 obtenido para comprobar la calidad del desarrollo de los ovocitos después de la estimulación en fase proliferativa versus la fase lútea, en ambas estimulaciones en un solo ciclo. Como resultado tenemos el número, el gráfico del medio, número de pacientes con al menos un blastocitos euploide según cada fase de estimulación, y el número de pacientes se pudo obtener un blastocito euploide aumentó de 18 de 43 pacientes, o sea, un 41%, a 30 de cada 43 pacientes, un 69.8%, cuando se incluyeron los blastocitos provenientes de la fase lútea. 12 pacientes tenían blastocitos euploides exclusivamente después de la estimulación de la fase lútea. En la tabla final tenemos el análisis comparativo detallado del primer y segundo ciclo de estimulación, los cuales no revelaron ninguna diferencia en la duración de la estimulación o el número de complejos cúmulo ovocito recuperados, pues en la función ovocitaria. La blastulación, la tasa de blastocitos euploides por número de blastocito biopsiado o por metafase 2 inyectado fueron similares entre las ambas estimulaciones, tanto en la fase folicular como en la fase lútea. Además, no se encontraron diferencias en la tasa de calidad embrionaria excelente, buena, media o mala calidad, o en el porcentaje de blastocitos que alcanzan expansión en 5 en día 6 o en día 7 en ambos grupos analizados. Y luego ya para finalizar, para cerrar, quería comentar un poquito también sobre el número de óvulos obtenidos en la punción. A la izquierda vemos un gráfico que nos indica la probabilidad de nacidos vivos en ciclos frescos, donde se ve cómo aumentó hasta 7 ovocitos frescos recuperados y se mantuvo relativamente sin cambios, ningún aumento ni disminución, entre 7 y 20 ovocitos recuperados, las barras en azul oscuro. Se identificó también una disminución significativa de los nacidos vivos a partir de los 20 ovocitos, que podría atribuirse potencialmente pues, al aumento de las tasas de ciclo donde congelan todos los embriones, superior al 20% con mayor de 20 ovocitos, que sería la línea gris. Las barras en azul claro nos indican el acumulado. Luego a la derecha tenemos el acumulado, donde el acumulado de recién nacido no alcanza una meseta y aumenta continuamente con el número de ovocitos recuperados, moderado incremento de aproximadamente 5% luego de 27 ovocitos. Este aumento constante es evidente en todas las categorías de edad, según el estudio, con un nivel acumulativo más bajo de nacidos vivos
con edad creciente para un número determinado de huevos. Sin embargo, las tasas de síndrome de hiperestimulación son considerablemente más altas en mujeres con más de 25 ovocitos, en el caso de embriones de transferencia en fresco. Con ello, pues concluyen que la estimulación puede no tener un efecto perjudicial sobre la calidad de los ovocitos de embriones de mujeres con buen pronóstico menor de 40 años. Sin embargo, pues la respuesta ovárica es muy alta, puede aumentar las tasas acumuladas de nacidos vivos. La estimulación ovárica debe ser prudente y evitar una respuesta extrema en términos de ovocitos recuperados para preservar la seguridad del paciente, que es muy importante, y evitar la ovulación, el síndrome de hiperestimulación, otras complicaciones iatrogénicas. ¿Okay? Entonces, ya esta es, nos indica este otro estudio, lo mismo que hablé en el estudio anterior. Y luego acá para cerrar vemos cómo se ha demostrado a través del análisis genético que la alta respuesta ovárica está relacionada con un alto número de embriones, con un alto número de embriones euploides. Y también vemos a la derecha cómo la aneuploidía no está relacionada con el número de embriones obtenidos. Es decir, concluyo diciendo que mientras más óvulos obtenemos en la punción, más embriones vamos a tener, y mientras más embriones vamos a tener, es mejor para el resultado del ciclo de la paciente. Y con esto ya concluyo, no sé si me pasé del tiempo.